amigos? Buenas noches, soy Salvador Álvarez, Chaval para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estos videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista y pues a quien le venga el saco que se lo ponga. Muchísimas gracias, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Pues vamos a hablar un poquito de algo que pues se ha movido mucho, se ha movido mucho en las redes sociales, en las noticias, acerca de un partido que hubo el sábado pasado. Hoy estamos cerrando ya este día lunes 7 de marzo del año 2022. Un partido, ¿verdad? Dos equipos y de repente pues parece ser que hay un pleito, parece ser, porque aquí le pongo comillas, parece ser un pleito entre lo que son las barras, ahora les llaman barras, antes eran las porras, de cada equipo. Total que se volvió muy violento, empezaron los problemas y bueno, la gente tuvo que saltar a la cancha para evitar ser agredida por estos grupos de vándalos. Todos los medios están publicitando, muchos medios, cada uno pues publicita su verdad, cada uno está hablando de la feria como le fue o como quieren llamar la atención. Por eso titulé este programa como la capitalización del fútbol en México, haciendo una reseña, claro, desde mi muy particular punto de vista. Hay que recordar que toda información que llega a nosotros, pues hay que ponerla en duda, y más que nada en estos tiempos en que padecemos esta infodemia, porque pues simplemente cualquier persona podemos transmitir y podemos inventar y decir cosas, pero pues en algunos casos habemos personas que aparte de contar con la preparación y haber tenido el permiso oficial, en mi caso yo soy locutor certificado, puse mi certificado de locutor para que también pues, no desconfíen tanto, pero bueno, ese no es el tema. Volviendo con esto, vamos a hacer una pequeña reseña acerca de esta cuestión de cómo se comercializó, se capitalizó, así en el peor de los sentidos de capitalismo, que ya sabemos que es la explotación del hombre por el hombre para tener un recurso material, y en este caso el fútbol así sucedió. Hay que recordar que hace muchos años atrás, antes de de este maravilloso invento de la caja idiota, llámese televisión, pues simplemente la gente disfrutaba mucho la radio. Voy a hablar así de principios del siglo XX o del siglo XX para acá. Disfrutaban mucho la radio y evidentemente pues en esta Ciudad de México, joven aún, pues después de la Revolución Mexicana pues ya se empieza a sentar allá por mediados del siglo XX, un tercio del siglo XX, los años 30, 40, pues ya empieza a haber deportes, ya empieza a haber el deporte como un entretenimiento en esta ciudad. Se crea lo que iba a ser en aquel entonces una ciudad deportiva, que es donde estaba o no sé si todavía exista, pues el estadio del Cruz Azul. Al ladito allá atrás estaba la Plaza de Toros México. Se tenía ese plan porque bueno, pues ya el deporte pues llamaba la atención de la gente, era un entretenimiento para toda la familia. Pero no solo eso, también había partidos de fútbol americano. Hubo un tiempo en que México también tuvo como entretenimiento el béisbol, y hay que recordar, por ejemplo, que tuvimos nuestro campo de béisbol, nuestro estadio de béisbol, que estaba pues ahora donde está un centro comercial llamado Centro Delta o algo así, allá por el sur de la Ciudad de México, al lado de Viaducto. Ahí estaba el parque del Seguro Social, el parque de béisbol del Seguro Social, que fungió como tal durante muchos años. Hubo mucha afición al béisbol, había mucha afición al box, al fútbol americano, como lo mencioné, también al básquetbol. Y si se me va por ahí algún deporte en la Ciudad de México que era muy publicitado hasta la mitad del siglo XX, pues la gente iba gustosa. Había la lucha libre, claro que sí, también había lucha libre. Bueno, las consabidas, corridas de toros, que en ese tiempo era así la locura total. Y bueno, pues sabemos muchos que estemos o no a favor o en contra, pero pues ahí está una enorme plaza de toros, que más allá de lo que la opinión de la gente hay que respetar, pues es una gran construcción impresionante de esos
de esos años. Pues así era la vida de la Ciudad de México. Después llegó otro presidente que por ahí pues inauguran tiempos después lo que era la Ciudad Deportiva, que está ya más hacia el oriente de la Ciudad de México. Y sí, es un gran consorcio, un gran terreno donde hay canchas de fútbol, básquetbol. Había un autódromo, que ahora ya bueno, sigue habiendo un autódromo. También había un parque de béisbol, que ahora lo hicieron como ¿cómo se llama? Eventódromo, ¿verdad? Porque ahí hacen conciertos ahora. Total que el béisbol fue perdiendo. Ahora por conveniencia, yo creo que de los medios desinformativos oficiales, ya de repente empiezan a transmitir el béisbol. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero bueno, así la Ciudad de México tenía sus deportes. Había pues distintos deportes que se empezaban a transmitir en la radio, y la gente ahí estaba en la afición. La afición. Hay que recordar que en el cine mexicano todo esto se ve plasmado. Una película muy importante en nuestra cultura como mexicanos, una película popular, que es Pepe el Toro. Precisamente vemos varias escenas en esa película donde los personajes están al pendiente de cómo Pepe el Toro está en ese momento boxeando, el box que se hacía en la Arena México, en la Arena Coliseo. Entonces se transmitían estos eventos. También había un clásico Pumas Politécnico de fútbol americano. El fútbol americano como que se fue disminuyendo, si ustedes lo saben, o se dieron cuenta, se disminuyó la transmisión de estos deportes y fue creciendo precisamente con el nacimiento de la televisión. Allá el dueño, que era don Emilio Azcárraga Milmo, que desafortunadamente hay una frase que él inmortalizó, una frase muy desagradable que él decía, que él hacía televisión para jodidos. Así es, ahí se corre el rumor, y mucha gente que hemos estado en los medios pues hemos escuchado esa anécdota. ¿Y qué era esto? Pues que el buen Emilio Azcárraga retomaba, fíjese bien usted, retomaba la consabida máxima del emperador, de un emperador romano, que ahorita me voy a acordar porque ya se me barrió el nombre, de este gran emperador romano que además era tío de Claudio. Ahorita me acuerdo. De este emperador romano que dijo: al pueblo pan y circo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras les des ahí medio de comer y los entretengas, pues los vas a tener sometidos. Tiberio, era el emperador Tiberio. Tiberio fue precisamente el emperador que le sacó jugo a una gran construcción que se llama hasta nuestros días Coliseo Romano. Entonces, en una época de crisis, cuando ya se vislumbraba la decadencia del Imperio Romano, pues este emperador se le ocurrió hacer los juegos ahí en ese estadio, donde pues había gladiadores, peleaban con animales, había luchas entre ellos, y también así como postre pues estaba la degustación de los leones, que se echaban uno que otro cristiano. Así empezó todo este entretenimiento, y claro que el pueblo romano estaba súper contento porque estas fiestas duraban un mes. Y entonces imagínense, llegaban ahí al Coliseo Romano carruajes llenos cargados de pan, y se lo daban a la gente. Para mayor información, estas escenas usted las puede ver muy bien recreadas en la película Gladiador. Así es, ahí está muy bien recreado todo ese ambiente. Pues ¿qué creen? Que eso sigue pegando hasta la fecha. Y bueno, don Emilio Azcárraga, él utiliza eso para la televisión, ¿verdad? Es el mero entretenimiento para ganar dinero, comercializar, y entonces la gente se maravilla con este aparato, así como mi generación se maravilló con la llegada del internet. Pues empezaron a maravillar y empezaron a hacer más atención. Entonces pues ya era maravilloso ver un partido de algún deporte, una competencia deportiva en vivo y a todo color, bueno, en blanco y negro, hasta que González Camarena inventó la televisión a colores. Era impresionante poder ver esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que estas grandes personalidades, estos grandes empresarios, pues empiezan a ver que hay una minita de oro ahí en determinados deportes. Don Emilio Azcárraga pues tuvo a bien difundir simplemente de tanta variedad que había estos deportes: béisbol, lucha libre, básquetbol, fútbol americano y fútbol soccer. Pues ¿cuál creen que escogió? Así es, ni más ni menos. Pues escogió el
el deporte del fútbol soccer para que fuera un deporte emblemático de su televisora. Pues claro, pues era el dueño y tenía todo el derecho de hacer lo que se le diera la gana. Hasta la fecha, ¿verdad? Y bueno, pues bueno, sus descendientes, sería, ¿no? Pues descanse. Pero bueno, así empezó todo esto. Entonces se empezó a publicitar demasiado el fútbol, demasiado el fútbol, y se empezó a volver un gran negocio. ¿Por qué un gran negocio? Porque se empezó a vender publicidad. Esto también lo retomó mucho el cine. Hay muchas películas de Joaquín Pardavé, hay unas muy emblemáticas de don Adalberto Martínez Resortes, que es una película que es el futbolista fenómeno. En Los hijos de Don Venancio, creo que también Don Venancio ahí le va al Atlas, y híjole que ahorita estas cuestiones, pero bueno. Viene esto a reforzar el gusto solo por un deporte. Los medios empiezan a canalizar al público a presenciar y a disfrutar solo un deporte. Se empieza a publicitar demasiado el fútbol soccer. Claro que a través de estas transmisiones, pues ya se transmitía en vivo. Entonces surge algo junto con la televisión que ya venía generándose en la radio, que eran los comerciales, los anuncios comerciales para vender o ofertar algún producto. Pues claro que esta publicidad la pagaban las empresas refresqueras, las empresas de comida, mueblerías, de algunos servicios, pues compraban ese tiempo para que los anunciaran. Pues bien, ¿qué fue lo que pasó? Por eso mencioné ahorita la cerveza, dale adelante, ya, corte, no, es cierto. Pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se va transformando esta cuestión de cómo se va degenerando toda esta imagen del fútbol? Pues ¿qué creen que se empieza a publicitar? Pues las bebidas alcohólicas como la cerveza, que hay que recordar que también se hace una competencia muy desleal con una bebida tradicional que teníamos en México, que es el pulque, porque ahora está saliendo ya como bebida artesanal y a los chavos les fascina y demás. Pues el pulque era una bebida regional en nuestro país, una bebida predilecta, y cuando empieza a llegar la industria cervecera, evidentemente pues se quieren posicionar hasta la fecha y empiezan a inventar un sinfín de mitos acerca del rico neutle, el caldo dioso, el octli, ¿verdad? O sea, el pulque. Pues empiezan a inventar un sinfín de mitos, algunos hasta desagradables, para que la gente en lugar del pulque consumiera cerveza. Y por ahí pusieron una frase muy nefasta que decía la mexicana alegría. Nuestro entrañable caricaturista Ríos hace mucha burla de esto y por ahí tiene un tomo y tiene un libro de acerca de cómo surgió esta competencia entre la imposición de la cerveza y quitaron el pulque. Pero bueno, pues ahí era negocio, ¿verdad? Y era negocio porque se empiezan a vender ya en los estadios de fútbol, ya en los partidos, ya se construye el Estadio Azteca, el Estadio Guillermo Cañedo, que es el ingeniero, o el arquitecto que lo diseñó. Pues ya surge el Estadio Azteca, pero evidentemente el Estadio Azteca le pertenece a esta empresa televisora, que ya tenía sus propios equipos, entre ellos uno que después se volvió muy famoso con el nombre de Los Canarios. Y así fue, Los Canarios de la América, así era el nombre. Y bueno, era muy padre ver equipos que realmente jugaban fútbol, que jugaban deporte, que era muy interesante ver y muy agradable ver deportistas que iban a divertirse, que iban a hacer una competencia sana y evidentemente pues el público pues lo disfrutábamos, ¿verdad? A mí en lo particular tengo mis reservas acerca de acerca de cómo manejan hoy este deporte. Pues bien, entonces siendo dueño de la televisora, una de las televisoras más grandes de América Latina, pues se publicita el fútbol soccer. Claro, surgieron grandes figuras como el Gato Marín, uno de ellos, Enrique Borja, ¿verdad? El gran Borja que decidió jugar fútbol y no prostituirse. ¿Qué quiere decir esto? No nada más estar por la lana, sino por el deporte, porque en esos momentos, ya le estoy hablando de la década de los 60, 70 aquí en México, pues ya era una afición, ya había este gusto por ir a un partido de fútbol. Hasta Enrique Borja llegó a tener su propio cómic que se llamaba El Borjita, así tal cual se llamaba ese cómic, y surgieron también las Chivas del Guadalajara, también sacaron sus cómics. Empezó esta rivalidad y era muy divertido porque no había estas agresiones
que tristemente se han ido desencadenando. Por ahí alguien dijo que Carlos Marx decía que pues la religión era el opio del pueblo. Eso lo dijo Carlos Marx, pero nunca pensó que esto se iba a transformar en el fútbol, porque mucha gente lo ve como tal. Se empezó, gracias a estas difusiones o difusoras de televisión, pues empezó a enajenar demasiado a la gente, a tal grado de meterle a chaleco a la gente que la identidad nacional o la identidad local o regional dependía de un equipo de fútbol. Desde ahí empezó todo. Desde ahí empezó todo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que pues un estadio, que no sé cuántas personas quepan en el Estadio Azteca, no sé si son más de 10,000 personas las que caben ahí. Pues imagínense, si vendemos boletos, pues en cuánto hay de ganancia, que además no es todo el mismo, el mismo precio el boletaje que existe ahí. Pues era un gran negocio, aunado a toda la publicidad que venía detrás de todo esto. Yo todavía recuerdo en esos años mozos que no se cobraba tanto, bueno, no se difundía tanta publicidad. Sí, había comerciales, pero hasta el medio tiempo. Pero ¿cuál fue la ganancia? Que de repente en el estadio se empezaron a rentar espacios para vender lo que fuera. Desde las barras de contención, desde las butacas, desde secciones completitas para hacer logotipos de productos comerciales. Se fue vendiendo, así fue evolucionando todo esto, porque el fútbol se empezó a volver un negocio. Lo que era un deporte y una sana diversión para el espectador o las familias que iban a verlo, de repente ya se volvió un negocio. Por allá de los años 80, surgen muchos cambios a nivel de la televisión mexicana. Hay que acordarse que se separa, bueno, para los que son seguidores, yo no soy seguidor del Chavo del Ocho. Se acaba por fin ese programa, pero bueno, ya sabemos que Chabelo fue eterno. Y se acaba el Chavo del Ocho y también se acaba el eslogan o la etiqueta de los Canarios de la América. Ya no son canarios, no, pues cómo no. Bienvenidos los 80. Ahora, a partir de 1980, este equipo ya se pone el titular de las Águilas. Y se empieza a difundir mucho, sobre todo en la clase trabajadora. Lo empiezan a vender este equipo como si fuera emblemático de la clase obrera, de la gente pues, que se la rifa todos los días trabajando. Y se fue desarrollando de esta forma para generar una identidad, un equipo de fútbol. Entonces surgieron otros equipos y de repente esto ya se volvió un negocio y había divisiones de acuerdo al nivel que jugaban cada grupo de estos atletas, que hasta la década de los 80 pues todavía nos gustaba. Hay que recordar que curiosamente, ¿por qué México nunca ganó ni un mundial? ¿No? El primer mundial que tiene México es el del 70. Su eslogan y su mascota era Juanito 70, un niño ahí futbolista, yo me acuerdo muy bien. Y después tuvimos otro mundial, que fue el mundial del 86, que fue más metido a chaleco que otra cosa, porque todavía la ciudad estaba semi recuperándose del sismo del 85. Fue una cosa tremenda y una cosa detestable que el gobierno de Miguel de la Madrid haya permitido el mundial de fútbol cuando en México todo se venía abajo. Hay que recordar que de ahí, como ratas, toda la corrupción neoliberal se empieza a cimentar, pero tremendo. Claro que a partir de esto también pues se vende la imagen, ¿verdad?, del fútbol como un comercio, mero comercio. Deja de haber grandes estrellas. De las últimas grandes estrellas pues tenemos a Hugo Sánchez, quien todavía fue un gran campeón de fútbol. Se fue a España, hay que recordar que fue galardonado con el Pichichi de Oro 5 veces. Fue un gran atleta, Hugo Sánchez, y creo que después de ahí ya no hubo gente como él a estos niveles de respeto del deporte aquí en México. Ya en cada país tiene su propia historia, pero bueno, era un gustazo ver ahí, de los últimos grandes futbolistas. Bueno, fue Cuauhtémoc Blanco, que desafortunadamente pues se vendió a la decidió optar por la política, y pues ahí está el señor. Pues ¿qué empieza a pasar cuando sucede todo esto? Se empieza a comercializar el alcohol en los estadios de fútbol. Ya no nada más vamos a ver que en cada corte comercial que se hacía con la nueva tecnología de los años 90,
pues ya de repente empiezan a poner logotipos alrededor de la pantalla. Yo hubiera hecho el mío, ¿verdad? Así poner no sé, poner una tarjetita que dijera así, fuera así, suscríbete a Chaválvarez, suscríbete a Chaválvarez, Chaválvarez, Chaválvarez te conviene, Chaválvarez es lo mejor. Así hubiera puesto yo. Así empezaron a meter publicidad en las pantallas. Así, y la cerveza, la Mexicana Alegría, ahí estaba, y publicitaban alcohol, tabaco, y pues ya sabemos que botana engordadora y refrescos. Entonces era el comercio, pero a lo bruto. Tanto así que bueno, ya un equipo de fútbol, pues ya no se vuelve un equipo como tal, se vuelve una especie de empresa, donde empiezan ya inclusive a participar y a aportar dinero, gente, empresarios y demás, porque es un negociazazo, ¿no? Imagínense usted en esos tiempos, todavía estoy hablando del siglo pasado, ¿cuánto no ganarán a llenar el Estadio Azteca? Van a decir, bueno, es que se pierde dinero por la iluminación y que porque eso. No, es una millonada. Y más en esta etapa neoliberal, que no dudo que el Estadio Azteca no haya pagado luz. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Y bueno, pues así se empieza a difundir. De repente empieza a surgir algo muy desagradable a mí en lo particular. Que ya los mismos jugadores se vuelven anuncios ambulantes. Ya aparece la marca del refresco aquí en la espalda, la marca de alguna empresa de leche o ahora hay empresas, o sea, como si fuera uniforme de piloto de carreras. Ya les empiezan a atiborrar todo el uniforme de comerciales, de publicidad. Lo más impresionante es que la gente compra esas camisetas ahora, ¿no? Nada más para que vea el impacto de la enajenación de los medios masivos de comunicación a esos niveles. Entonces, ¿cómo es posible que un atleta, un deportista salga anunciando infinidad de cosas que muchas de ellas, además contradictorias, porque no van de acuerdo con la salud? ¿Sí? Y ahí está, de repente a mí me da risa porque estamos viendo al equipo de la telefonía celular contra el equipo del litro de leche y ahí está pasando la botana, o sea, a esos niveles de publicidad. Y como les decía, llegó la tecnología y entonces ya veíamos publicidad en la cancha, ya por computadora, en las orillas de la pantalla de televisión. Aparte los cronistas, que son insufribles muchos de ellos, ¿verdad? Lástima que la gente no se informe mucho, porque esta degeneración de la narrativa deportiva en un partido de fútbol, pues la institucionaliza, por decir algo, pues un señorón que se llamó Ángel Fernández, un señor que hablaba varios idiomas, un señor que tenía una cultura bastante amplia y no solo eso, era una persona muy creativa. Así tal cual, Ángel Fernández era de una creatividad y de una inteligencia impresionante. Anécdota, todavía en un mundial de fútbol, está jugando Rusia contra otro equipo y se cuenta la anécdota que le preguntan a don Ángel Fernández, oiga, ¿qué significa? Porque hay que recordar que en la antigua Unión Soviética, en las camisetas de los jugadores en la espalda decía CCP, que seguro era la traducción de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bla, bla, bla. Y entonces Ángel Fernández vio esto, dijo, eso significa cuidado camaradas con Pelé. Así le brotó, pero de repente. Y en otro partido, hay que recordar lo que dicen esas camisetas, cucurrucucú, paloma. Así era de chispeante don Ángel Fernández. Ya después llega otro señor que quiere ser gracioso, que es hijo además de un gran locutor, Enrique Bermúdez, y que pasa a hacer ya su estilo con la voz engolada y en fin. Pero volviendo al otro, si usted ha visto inclusive hasta el box, por orden de las empresas, están narrando las peleas o están narrando los partidos. ¿Y qué sucede? Que de repente le sueltan a usted el comercial. A veces, yo dejé de ver el fútbol, de repente lo veo porque a mi señor padre le gusta ver unos partidos y ahí de repente me asomo a ver qué pasa ahí. Y de repente pues me maravilla porque ya sabemos que vivimos en distintas realidades virtuales. Entonces hay un partido que narra el locutor, y otro partido el que uno ve como espectador. A esos niveles también yo diría de falta de respeto al televidente. Y otra cosa que se empieza a comercializar, ¿verdad?
pues ya no vas a ver el fútbol tan gratis, ya te va a costar. Y te va a costar el tiempo que dure el partido de comerciales, tanto en la cancha como en la camiseta, como en las voces de los comentaristas, como todo, te atiborran de comerciales. Y parece ser que la gente no lo ve. Y parece ser que la gente pues está dispuesta a anunciar gratis. Fíjese bien, gratis un producto de refresco, ahí trae la camisetota, anunciando el producto gratis. Ajá. Yo por eso me volteé esta camisa ahorita, porque no voy a anunciar una marca así gratis. Que me paguen primero. Pero no, la gente está muy contenta usando la camiseta de su equipo, pero con toda la publicidad. Señoras y señores, sí se vale. Hay camisetas muy bonitas, deportivas, tienen unos diseños maravillosos, pero hay que recordar que usted está haciendo publicidad gratuita sin recibir ni un solo quinto. Es más, ni siquiera que le regalen el boleto para un buen lugar en un partido de su equipo favorito. A esos niveles está ya la capitalización, la enajenación del fútbol soccer. Se empezó a meter mucho esta idea de que el fútbol tuviera el mismo impacto, así casi a nivel de la Edad Media, que lo tuvo la religión, a ese nivel. Desafortunadamente, los medios masivos de comunicación nada más ven su beneficio, no crean que ven por la gente, y quedó claro en este fin de semana pasado. ¿Por qué? Porque ellos mismos empezaron a meter esta rivalidad malsana. En lugar de fomentar lo que hace muchos siglos los griegos fomentaban con sus Juegos Olímpicos, que lo importante no era competir, vean nada más el nivel de enajenación, hasta yo ya lo tengo aquí implícito, que lo importante no era ganar, sino competir. Y ahora lo importante es ganar, claro, venimos del neoliberalismo, de grandes figuras políticas corruptas que tienen asociación, como lo tiene Mikel Arriola con el estadio, ¿cómo se llama este grupo? El equipo de los Gallos de Querétaro. Y hay que recordar que Mikel Arriola estuvo en el Seguro Social, haciendo tranzas en cuanto a la compra-venta de medicamentos, y que después anduvo aquí en la Ciudad de México postulándose para jefe de gobierno, pero esa es harina de otro costal. Quién sabe si tenga algo que ver, ¿verdad? Ahora que está en Querétaro y se armó la bronca allá. Ya ha habido broncas. Al público, a la afición real, la afición, porque hay familias que van con sus niños, que le inculcan a los niños el gusto por un deporte, y créame que vale la pena, pero desafortunadamente ya la imagen del fútbol está tan manoseada por la comercialización, que desde los chiquillos ya se ponen broncudos. O sea, parece que lo primero que aprenden es la violencia, la mala competencia, no la caballerosidad que podríamos en algún momento pensar que el deporte podía infundir. Y yo creo que sí se vale, porque créame que a veces hay menos violencia en un partido de fútbol llanero que en los estadios particulares publicitados por estas empresas. Y créanme que hay gente que espera el fin de semana, aparece con sus cuates a jugar fútbol. Y yo he visto, en los deportivos, yo he visto que hay gente que juega padrísimo, juega muy bien y juegan con más entusiasmo que lo que ha convertido la televisión a los deportistas. ¿En qué? En gente que gana mucho dinero, en gente que es que está mal utilizado, porque las vedettes, bueno, sí, una vedette tenía talento y ellos también tienen talento para jugar. Pero hay que recordar cuántos jóvenes también han sufrido y han muerto en accidentes, jóvenes futbolistas, porque pues de repente lo tienen todo, y claro, pues es una especie también de ganado, porque sabemos que se venden los jugadores sin que le pregunten al jugador. Si a otro equipo nacional o internacional le late, pues lo van a comprar. Ante esta revoltura de comercialización, donde vemos el deporte como algo por lo que hay que competir, o sea, muy muy meritocrático, y poco deportivo. Eso es lo que han hecho y embarrado los medios de comunicación a un deporte digno. Y si se fijan, desaparecieron los demás deportes. De repente por ahí se va a enterar si le gusta el box, que además es diferido, porque si usted quiere ver la transmisión en vivo, ya le cuesta. Que quiere ver otro deporte, pues debe tener, lo ve por internet o lo ve por cable o como sea, y tiene que pagar. Es un gran negocio. Se gastan miles y miles de millones de dólares al año en publicidad en estos eventos.
retomando un poquito lo que yo comenté anteriormente, que también pues las industrias de la beberecua, de la cerveza y el alcohol pues están ahí. Y vaya usted a saber si no, también se comercializa con otras sustancias tóxicas. Desafortunadamente se ha hecho una mala asociación de la violencia, el alcohol y el deporte. Y créanme que eso no es funcional. Ahí está la muestra. Pero no nada más es ese partido. Hay un historial de violencia con las llamadas barras o porras. Aquí en esta Ciudad de México, queridos amigos del extranjero, pues han de saber que aquí en esta ciudad, cada que juega determinados equipos, van custodiados desde el metro, o sea el subterráneo, van custodiados por la policía. A ellos sí les ponen escoltas hasta que llegan al estadio y toman los vagones, y la gente va con miedo. Si los ve la gente, le corremos, no nos vamos a meter ahí. Y vemos que ya van muchos de ellos con una actitud muy agresiva. Los equiparan con una batalla, con una pelea. Y créanme que no va mucha gente, van gente en actitud agresiva. Y les vale si hay familias, aunque vayan con su mismo equipo, Claro que de repente ya sabemos que estas televisoras que se dan sus golpes de pecho, ¿verdad? Y que tienen el cinismo y la desfachatez de decir tienes el valor o te vale. Y ahí es como el burro hablando de orejas y se muerden la lengua. No, prohibido meter bebidas alcohólicas y demás. Pues sí, ¿por qué? Porque ahí las venden. Digo, hay gente, y eso me lo han contado, que de repente llevaba fruta y le inyecta alcohol a la fruta. A esos niveles de la asociación del alcohol, por el deporte. ¿Y qué han hecho? Al igual que el emperador Tiberio, en este inicio de la decadencia de Roma, que también estamos viviendo una decadencia social, porque ya ahora los partidos de fútbol les vale gorro. O sea, van a gritar, van a agredir. Si ganó el equipo, estas barras o estas porras se vuelven vandálicos. Sí, o sea, van armando de escándalo. En algunos casos hay pleitos, la gente le sacamos la vuelta, obstruyen vías de comunicación y nadie les dice nada. O sea, está bien que se diviertan, pero no fregando al prójimo. Yo no sé si en sus países pasa lo mismo que aquí, pero aquí es una pequeña visión de lo que pasa. Y sí, puede ser digno el deporte, pero pues desgraciadamente también está tremendamente corrompido. Les decía que es más digno ver un partido en un deportivo, en una cancha llanera, que en un estadio oficial. Créame que vale la pena más ir allá, y además no le van a cobrar, porque aquí ya le cobran el hecho de ver a la estrella, que muchas estrellitas son vedettes, que además son agresivas con su público, o el público copia esta nefastez, esta agresión. Pues claro que están empoderados, les pagan la lana, el mega dinero del mundo por jugar. Y en lugar de ser un ejemplo de ética, profesionalismo y caballerosidad que se esperaría de cualquier atleta, se vuelven todo lo contrario. Se vuelven personas agresivas, se vuelven personas soberbias. Y aquí yo le preguntaría, amigo, amiga, amigue, ¿usted cree que estos ejemplos son justos para nuestra niñez? ¿Usted cree que esto yo lo equiparo a lo que desgraciadamente sucedió con la implementación de la guerra contra el narco del alcohólico detestable de Felipe Calderón, donde los niños adolescentes pues preferían ser delincuentes? Hay que recordar que por ahí se soltó una frase que decían que más vale una vida ¿cómo decían? Más vale un día como rey que una vida como buey. Esta falta de valores, esta falta de ética, la venimos arrastrando precisamente en el neoliberalismo. Le salió muy bien el negocio. Le salió muy bien enajenar a la gente. Le salió muy bien empuercar el deporte mexicano. Le salió perfecto. Le salió perfecto, al igual que el emperador Tiberio, al pueblo pan y fútbol. Hay que recordar entre algunos ejemplos que cuando Felipe Calderón Hinojosa, o Felipe de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, pues decidió por su corrupción y alcoholismo
privatizar la Comisión Federal de Electricidad, ese día jugó la selección mexicana para distraer al pueblo. Y así lo han usado, como Cedillo, como Fox, como Calderón, como Peña Nieto. Utilizaron el deporte como un distractor tremendo. Claro, de repente van a subir la luz, pero juega mi equipo favorito, entonces me vale. Y voy a ver el fútbol. Y a lo mejor en ese momento ya me subieron la luz y ahí estoy aplaudiendo a mi equipo y detrás alguien movió los hilos, ¿verdad? Para subir el precio de la luz, el precio de la gasolina y demás. Y así se la han traído con el pueblo de México con este tipo de eventos. Y no digo que sea malo el deporte es digno. Hay deportistas muy dignos y desafortunadamente la dignidad en los deportistas cada vez es menor. Apenas estas pasadas Olimpiadas, pues lo vemos con nuestros deportistas. ¿De dónde de repente sacan los medios para poder llegar a un evento tan importante? Pero no fuera estos deportes auspiciados por empresas, por industrias que solo buscan el lucro. Porque aquí no falta el dinero para nada, ¿no? Hay unos que hasta cínicamente les ofrecen boletos gratis, y eso hasta allá atrás donde está el gallinero en un estadio de fútbol. Así a esos niveles se las gastan. Al pueblo pan y circo, la comercialización del fútbol es una cuestión detestable. El ejemplo de este fin de semana pasado, evidentemente, pues no nada más es eso, es nada más una manipulación también, una cosa muy bien planeada. Muy bien planeada, lo hablo como espectador por lo que veo yo en los videos, donde vemos un sistema de seguridad apático e indolente ante lo que sucede, tal parece que es un gran montaje. Vemos a estos personajes o estos grupos de choque correr hacia una misma dirección, amedrentar a la gente, infundir miedo. Hay que recordar que estas son técnicas de desestabilización de cualquier gobierno. Y vemos un gobernador de lo más ridículo, que yo creo que se sintió en la película de Los Intocables o en estas series gringas diciéndoles a los delincuentes, no se hagas, y no te voy a permitir, así como casi a ver, ponga mano, esto no seas, a esos niveles de ridiculez. Aquí están demostrando una cosa muy clara, que no les importa el pueblo, les importa sus propios ingresos. Porque ¿sabe usted qué va a pasar si a México lo descartan del Mundial próximo de fútbol? ¿Y sabe qué va a pasar? Que se va a perder mucha lana. Y hay que recordar que dividieron las sedes aquí en Latinoamérica, porque va a ser una en Estados Unidos, una en Canadá y aquí en México. ¿Qué hubo? Para ir cerrando con esto, hay que pensar quién sale ganando con esto. ¿Quién es el que se beneficia con estos pleitos? Hay que recordar también que muchos titulares, los equipos de fútbol pertenecen a particulares. ¿Sabía usted que el equipo Pumas de la universidad no le pertenece a la universidad, que la universidad renta el nombre del equipo? ¿Sabía usted eso? Y así, por el ejemplo, cada quien es muy libre de hacer su negocio como quiera. Pero lo que no se vale es la enajenación de la gente, que le vendan a la gente el deporte como un medio de desfogue de una forma violenta, agresiva y vil. Y hasta el momento, y cualquier persona de Chilanga o de otro país, o no sé, voy a hablar de lo que a mí me respecta aquí en el Distrito Federal, pregúntenos cómo vemos o qué pensamos cuando viene una final de fútbol entre las grandes estrellas o grandes equipos estrellas. Desafortunadamente, esta gente, estos vándalos que están al servicio de intereses muy particulares, no ven por las familias mexicanas. Estos grandes industriales les vale gorro, que ellos quieren ganar, no le importan ni usted ni su familia. Estas estrellitas de fútbol también no le importan a usted ni su familia, o al menos al 80% de ellos, porque no digo que no haya deportistas dignos, sí los hay. Si hay chavos que se superan, si hay grandes jugadores que van a seguir haciendo historia, pero desafortunadamente este medio ya está tan corrupto, está tan podrido la forma en que han manejado el fútbol en México, que pues deja mucho que desear, y no digo que todos los deportistas. El deporte debería de dignificar también al hombre, debería de dignificar a la mujer,
porque créanme que hay atletas, de verdad, hay atletas que se preparan día con la ilusión de llegar a dar un honor a este país, sea cual sea el deporte. Sí los hay, y a esos hay que apoyarlos, a esos deportistas que trabajan o que tienen 2 o 3 empleos y aparte entrenan para llegar a un evento importante. A esos hay que apoyarlos, a esos hay que aplaudirles, no al que me vende alcohol. Hay una parte que a mí me cayó muy bien de Messi, cuando le ponen a chaleco un refresco ahí de cola y el señor amablemente lo quita y agarra una botella de agua, ¿no? Esa industria refresquera perdió millones en esa acción. Necesitamos deportistas como ellos, que no estén dispuestos a venderse para la enajenación de la afición. Y necesitamos también una afición que infunda el deseo sano de ver este deporte, porque no hay ningún deporte nocivo, no lo hay. Lo que ha sido nocivo es toda esta corrupción que hay atrás para vender desde lo más vil hasta lo más peligroso, como puede ser la droga. Por ahí se los dejo de tarea, pero este evento nos deja mucho que pensar, porque aquí está muy manoseada la información. Que durante la semana van a salir cosas nuevas, que si Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, Muchilanga le jinca los pies. Así tal cual va a estar esta rebatinga. Ajá. Y realmente, si usted está siguiendo estas noticias, pues yo le recomiendo que desconfíe de todo lo que ve en el internet. En serio, corrobórelo por sus propios medios. En primera información, busque, lea, no se vale que mi vecino, mi compadre me dijo, porque ¿qué cree? Que fíjese que la tía de la comadre de la prima de la vecina del compadre le dijo a mi tío que mi cuñado tiene un conocido en Querétaro, porque a esos niveles está la información. Y desafortunadamente cada vez más se desaprovecha las cualidades de las benditas redes sociales para informarse. Hay gente que está informando muy bien, hay gente que tiene ética, pero a pesar de eso yo sí les recomiendo desconfíen de las noticias. Usted busque noticias, ya solo con un dedito, ya la información es digital, ¿verdad? Póngase a dedear su celular en el buen sentido de la palabra, pero busque más fuentes, es como lo que pasa ahorita con Rusia, ¿verdad? Ay, vamos a ponerle bloqueos y todo, y Estados Unidos no le ha quitado los bloqueos a Cuba, y miren que Cuba no hace guerra ni nada, ¿verdad? Pero como no estamos informados, pues mejor no hay que hablar, ¿verdad? O como estos pseudo influencers o youtubers que son hijos de papi, que están allá viviendo en Ucrania, pero pobrecitos, ellos dan su noticia. Hay que recordar que esto es como lo que estamos viviendo aquí en México, ¿verdad? La ultraderecha da su versión, la izquierda da su versión, y los que estamos en medio, pues nada más estamos viendo ahí a Godzilla contra Ultraman, ¿no? Pero bueno, la última opinión la tiene evidentemente usted. Si le gustó este video, recomiéndelo. Si no le gustó, mándeselo a alguien que le caiga gordo para que le amargue la vida. Les agradezco mucho, y como dice mi productora, que siempre me despido, y que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, y a mí me pasa lo mismo, porque pues yo quiero mucho a todos mis suscriptores, porque me han honrado y me han apoyado con sus comentarios, aunque mi productora me diga y me aletee así como como gospel, así de guayancio, esas cosas, de que ya me calle y demás, ya me voy, porque luego me dice que es cierto, ya me voy. Muchísimas gracias a todos, pasen una bonita noche, compartan el video, visiten Chava Álvarez, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, nos vemos.